Estos fueron los 3 consejos que nadie me dio, pero que hicieron que transformara mi vida totalmente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby, para las personas que no me conozcan, y hoy les voy a contar cómo pasé de esto hace apenas 2 años a esto. Y no solamente tiene que ver con la realidad externa que estoy experimentando, sino también con todos los cambios internos que yo tuve que hacer para que eso fuera posible en mi vida. Y estoy segura que es completamente posible para cualquier otra persona. Entonces, antes de comenzar a decirles cuáles son estos cambios, me gustaría que supieran un poco de mi historia, de la razón por la cual yo decidí experimentar esta revolución interna que ha sido tan bonita pero tan desafiante. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Yo soy una fiel creyente de que cuando tú vibras en cierta frecuencia, te alineas con las personas o las situaciones que te van a ayudar a recorrer ese camino. Porque no todo en la vida tiene que ser difícil ni tiene que ser un sufrimiento. Yo para ese momento era una simple mortal con preocupaciones de un estudiante de universidad que simplemente quería terminar su carrera porque eso era lo que en mi mente yo tenía que estar haciendo en ese momento. Pasa el tiempo y llega el 5º año de mi carrera. El 5º año de mi carrera, yo estudié medicina, es un año que se le conoce como internado médico. Y en el internado médico pasan una serie de cosas, entre las cuales tú tienes que vivir en el hospital 24/7. Y aquí tengo que ser muy sincera, ese año fue bastante desafiante para mí, fue un año que me confrontó muchísimo con la realidad que yo estaba viviendo y fue un año determinante en mi camino. A pesar de que las experiencias que yo tuve en su gran mayoría fueron bastante difíciles, porque lo tengo que reconocer así, no era fácil para mí vivir en condiciones laborales tan exigentes, cosa a la que yo nunca me había enfrentado hasta ese momento. Recuerdo que había turnos de 36 horas seguidas sin descanso. Evidentemente uno no podía darse el lujo de comer bien, de hacer ejercicio, de dormir bien, porque no existía el tiempo ahí, no existía como esta parte de recreación y del descanso. Simplemente yo ese año recuerdo que me sentía como una zombie. Me sentía como una zombie tratando de sobrevivir un día más y un día más. Y cuando sobrevivía un día, el siguiente pensamiento que llegaba a mí era como no sé cómo voy a hacerle para sobrevivir el siguiente. Y así me le eché. Como verán, las cosas no pintaban muy bien para mí, porque la gran mayoría de las personas que estudian medicina tienen este camino en donde uno entra a estudiar la carrera, termina la carrera, empieza a hacer una especialidad, 4 años después termina su especialidad y empieza a trabajar en el hospital, en una clínica, etc. Y así se la echa por determinado tiempo con condiciones laborales a veces no tan buenas, un horario muy desgastante que no es proporcional a lo que te pagan o a lo que tú recibes a cambio. Ni se diga de cosas como proyectos personales, hobbies, pasatiempos. Seguir ese camino para mí significaba que nunca iba a ser dueña de mi propia vida, que nunca iba a estar tranquila, ni iba a estar en paz, ni iba a disfrutar lo que hacía. Se podría decir entonces que el 2020 fue mi punto de quiebre, fue el punto en el que yo decidí que ya no iba a continuar siendo esa persona, que ya no iba a elegir ese camino y que costara lo que costara, yo iba a construir una vida que sí me gustara, que sí me hiciera feliz y que sí me llenara, porque me lo merecía, porque no merecía menos que eso. Esa decisión que yo tomé y que mantuve fue la que me hizo hoy vivir una vida que yo creía imposible para mí. Una vida en donde puedo cuidar de mí misma, puedo cuidar de mi cuerpo,
puedo cuidar de mis relaciones y puedo hacer cosas que me hacen feliz, a la par de tener un trabajo que realmente me gusta, donde se me dan todo este tipo de libertades. Entonces, ¿cuáles fueron las 3 cosas que me ayudaron a mantener esa decisión y que me ayudaron a que pasara lo que pasara, yo siguiera firme, yo siguiera decidida a que no me iba a dar por vencida? La primera cosa fue rechazar en mi vida todo lo que yo sabía que no merecía. Y esto se puede oír más simple de lo que en realidad es ya cuando uno lo vive, porque muchas veces nos empezamos a preguntar como de, tal vez esto no me gusta tanto, pero creo que no hay algo mejor. O tal vez esto no es para mí, pero ya lo escogí y ya no me puedo echar para atrás. Y no, la verdad es que siempre podemos decidir sobre nuestra vida, por algo es nuestra vida. Y cuando tú te das cuenta de que estás haciendo algo que no quieres, que no te llena, en donde no te sientes bien y no eres feliz, es el momento de cambiarlo, es el momento de salir de esa circunstancia. Pero el primer paso siempre es darte cuenta de que eso que estás viviendo ya no es lo que quieres. Si es lo que quieres, entonces no hay ningún problema, no hay cambio que hacer. Pero si no lo es ahí cuando tienes que empezar a actuar. Y es ahí cuando tienes que empezar a tomar decisiones. Yo creo que el mayor sufrimiento que yo tuve fue pensar que una vida ordinaria era todo lo que yo podía aspirar y que no había más. Y por mucho tiempo peleé con ese sentimiento hasta que me di cuenta de que tenía razón, de que no me gustaba. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de eso? Eso es demasiado sencillo. Lo único que tienes que hacer es visualizar un día de tu vida, un día normal y cotidiano, y luego preguntarte si realmente ese día lo podrías vivir para toda la eternidad y si serías feliz haciendo eso que haces. Y aquí va a pasar algo muy chistoso. Cuando tú te das cuenta de que estás en un camino que no te gusta, generalmente estás en ese camino porque es lo que las personas a tu alrededor te dicen que es lo mejor para ti, te dicen que es lo ideal o lo que deberías estar haciendo. La gran mayoría de las personas a tu alrededor te apoyan, te animan a seguir en esa ruta, porque ellos tampoco conocen qué puede haber más allá de eso. Y a pesar de que es un camino en donde tú ya no te sientes cómodo, ya no eres feliz, es el camino fácil porque es el camino que todo mundo sigue. En cambio, el camino B, el segundo camino, el que se abre cuando tomas la decisión de cambiar algo, es un camino que está lleno de incertidumbre, es un camino que está lleno de dudas, y todo eso es una programación mental. No quiere decir que ese camino sea realmente así, pero todos lo vivimos y lo experimentamos de esa forma. Cuando llegas a esa parte, te das cuenta de que las personas a tu alrededor ya no te están apoyando como antes, ya no están en la misma sintonía que tú. Y muchas veces es muy difícil continuar, muy difícil seguir ese sueño que tú tienes cuando sientes que el mundo te da la espalda, cuando sientes que nadie te está entendiendo y que nadie te está sosteniendo. Y para eso es imprescindible el punto número 2, que es invertir en crecimiento personal. ¿Y por qué es tan importante el crecimiento personal? El crecimiento personal es lo que en mi caso particular abrió la puerta a nuevas formas de verme a mí misma. Porque como cualquier ser humano, yo tenía limitaciones, yo tenía miedos, yo tenía muchísimas dudas de lo que iba a suceder. Y muchos de esos miedos eran referentes a de qué tanto era yo capaz de hacer. Todos esos pensamientos eran algo que ya estaba implantado en mi subconsciente desde hacía muchos años, porque eso sucede cuando somos niños. Y yo viví determinado tiempo de mi vida actuando bajo esos pensamientos.
En el momento en el que yo decidí hacer un cambio y conforme fui explorando las diferentes formas de hacerlo, me di cuenta de que si yo no cambiaba, de que si yo no transformaba la visión que yo tenía de mí misma, entonces no iba a ser capaz de hacer nada, porque mi mente era la que me iba a estar frene y frene y frene. No fue un trabajo fácil, no fue un trabajo rápido tampoco, pero sí fue algo que valió totalmente el esfuerzo, porque a través de videos de YouTube, de películas, de libros, de series y también de muchas otras terapias y cursos, fui entendiendo que yo era capaz de hacer todo eso y también me fui dejando de sentir tan sola, porque ya no necesitaba la aprobación de otras personas que me dijeran, vas bien, lo estás haciendo increíble. Si yo sabía que lo estaba haciendo bien, eso era todo lo que a mí me bastaba. Y el punto número 3 es el que une parte de lo que he hablado en los otros 2 puntos. Cuando tú estás en este proceso, te vas sintiendo cada vez más desidentificada de las personas a tu alrededor. También vas sintiendo que ya no conectas tanto con personas con las que antes conectabas. E irremediablemente viene ese sentimiento de que tienes que hacerlo tú contra el mundo, de que tienes que luchar por conseguir eso que quieres, cuando en realidad no tiene que ser de esa forma. Este es el punto tal vez más difícil de explicar para mí, porque a pesar de que sí, yo decidí que lo que vivía ya no era algo que yo quería, y a pesar de que sí, también empecé a trabajar en mí misma y en mi propio crecimiento, todavía seguía faltando algo. Todavía sentía que había un pequeño espacio, que no era nada pequeño. Es ahí cuando llega a mí una de las partes más importantes y algo que como seres humanos muchas veces olvidamos, y es que somos seres espirituales. Por naturaleza esa es nuestra definición. Y espiritual no tiene nada que ver con ser religioso. El ser espiritual, para mí, fue aprender a confiar en el universo y a confiar en que me iba a ayudar a lograr eso que yo quería. Esta relación de confianza probablemente ha sido una de las relaciones más importantes que he tenido a lo largo de toda mi vida, porque nadie me habló de eso. Nadie me dijo que esa parte infinita que me rodeaba y que existe en todos lados también era parte mía. Nadie me dijo que esa parte infinita nunca se había separado de mí. Nadie me dijo que esa parte infinita me iba a ayudar a conseguir lo que yo quería, por el simple hecho de que cuando tú eres feliz y de que cuando tú amas lo que haces, todo se une y se conspira a tu favor para que tú logres eso. Esto no quiere decir que los resultados lleguen inmediatamente. No quiere decir que lleguen cuando tú quieres que lleguen. Pero sí quiere decir que hay alguien, algo, como tú desees verlo, que te está apoyando y que nunca ha dejado de estar contigo. Espero que estos 3 consejos que he ido recopilando conforme han pasado los años te ayuden para darte cuenta de que ese cambio que tanto esperas es posible y que está ahí y que no necesitas esperar a determinado momento de tu vida para hacerlo realidad, sino que puedes empezar desde el día de hoy. Nada es más difícil y nada es tan tardado como aquello que no se empieza nunca. Entonces, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en otro video. Bye.